Bien, hemos visto en este capítulo las Sagradas Escrituras en la vida de la iglesia, es decir, eh, cómo las Sagradas Escrituras es el alimento espiritual, cómo es el alma de la teología, de la catequesis, de la predicación, de la instrucción cristiana. Ahora vamos a ver el tema de la respuesta del hombre a esta palabra. La respuesta del hombre, cómo el hombre responde, y naturalmente responde con la fe. Ese es el tema que ahora vamos a desarrollar, cómo el hombre responde a esta palabra de Dios, que es palabra inspirada, palabra que nos llega a través de la fuerza, de la inspiración divina. Y nos dice el Catecismo en el número 143, por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela. Por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad. Su inteligencia y su voluntad. Son como las dos facultades espirituales del hombre. Decíamos que el hombre es capaz de entrar en sintonía con Dios porque ha sido creado a su imagen y semejanza, y ha sido creado a su imagen y semejanza para compartir con Dios por propio designio de Él su vida divina, para compartir con Él la herencia eterna, que es la herencia del reino de los cielos, pero para ello hemos de acoger su palabra, hemos de acoger su voluntad. Y por eso estas dos dimensiones, que son dos dimensiones del espíritu, la inteligencia y la voluntad, se ponen en sintonía para acoger la revelación divina, para acoger el mensaje que el Señor nos ha revelado, nos ha manifestado a través de su palabra y a través de la vida misma de la iglesia. La vida misma que de la iglesia. Vuelvo a repetir ese número 143. Por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser el hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura, la Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Obedecer es, podríamos decir, poner nuestra confianza a fondo perdido en Dios que no miente, que no se miente a sí mismo ni miente. Dios es la verdad plena. Por tanto, en Él yo me puedo confiar a fondo perdido, a fondo perdido. Y el Catecismo nos presenta dos modelos de fe, dos emblemas de la fe en Dios Padre, de la fe también en nuestro Señor Jesucristo, es el caso de la Virgen María, primera discípula. Y esos dos paradigmas, esos dos personajes son Abraham y la Santísima Virgen María. Abraham y la Santísima Virgen María. Vamos ahora a ver cómo cada uno de estos dos personajes constituyen realmente dos prototipos de fe que construyen, que son también como el ejemplo a seguir para nosotros en nuestra vida de fe. Abraham, padre de todos los creyentes. La carta a los hebreos, en el gran elogio de la fe de los antepasados, insiste particularmente en la fe de Abraham. Por la fe Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham obedeció, primeramente. Abraham salió de su tierra. No es fácil salir de la tierra donde uno ya tiene su hogar, tiene su familia, tiene su gente, a la tierra que yo te mostraré. Sin embargo, Abraham escuchó esta palabra, Abraham obedeció a la palabra, Abraham se arriesgó, se confió en que Dios no le iba a fallar. Y por eso Abraham sale, Abraham se pone en camino.
Abraham asume el proyecto de Dios en su vida. Y la fe es justamente eso, cuando nos encontramos realmente con el Señor, cuando nos encontramos con Él, pues ahora el Señor nos invita a salir de nuestra tierra, a salir de nuestras miserias, de nuestros pecados, a comenzar una nueva vida, a arriesgarnos a la tierra que Él nos va a prometer. Y por eso en la vida de fe el Señor va dirigiendo nuestros pasos. Y pongo como ejemplo mi propia ordenación sacerdotal. El día que yo me ordené sacerdote, yo no sabía todo lo que el Señor tenía en mi camino. Lo mismo ustedes también, sobre todo los que se casaron, los que se prometieron matrimonio ante el altar, se hicieron una promesa de fe y de fidelidad, confiando naturalmente el uno en el otro, pero sobre todo confiando en Dios. Y se unieron para formar este proyecto, pero en definitiva el Señor es que les va a ir mostrando, pasando por mucha prueba también y momentos de tristeza, momentos de alegría, les va llevando a la santificación hasta llegar al encuentro total con Él. Por la fe Abraham obedeció, Abraham salió, Abraham se arriesgó. Pero no solamente en este aspecto Abraham es el padre de la fe. Recordemos que el Señor le había hecho la promesa de la tierra, ahora Abraham sale, pero le hizo también la promesa de una descendencia. Mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y resulta que Abraham ya se está poniendo viejo, pero además también Sara es estéril y es vieja. Sin embargo, cuando el Señor le hizo la promesa de que iban a tener un hijo a Abraham, siempre creyó que el Señor le iba a cumplir la promesa, y así fue. Y al final le dio a este hijo, a Isaac. Y todo ello también Dios hace pasar a Abraham por esta peregrinación, por este claro oscuro de la fe, para que le quede bien claro a él y a nosotros que Él es el Dios de lo imposible, que a pesar de todo el Señor cumple su promesa, que el Señor es digno de fiar, que nos podemos confiar a Él a fondo perdido, porque aunque haya, podríamos decir, situaciones que parezcan imposibles, para el que cree todo es posible. Ya le dijo el ángel a María en ese misterio de la encarnación, para Dios no hay nada imposible. Abraham vivió también este misterio de fe. Pero la cosa no para aquí, sino que cuando le dio a su hijo, entonces le dice, sacrifícame a tu hijo. Abraham podría pensar también, ajá, y entonces ¿dónde queda la promesa? Me da un hijo y ahora me pide que lo sacrifique. ¿Y por qué le pide que lo sacrifique? En ese tiempo, para esas culturas, la forma, podríamos decir, que tenían más, podríamos decir, de agradar a Dios con un corazón más generoso, era entregarle lo más querido, lo que más se amaba, y lo hacían con sentido de fe. Por eso Abraham va a entregar al hijo, pero va con dolor, va con el corazón roto, porque era el único hijo, el hijo de la promesa, y ahora va a entregar a ese hijo, pero se confía. Y por eso cuando Isaac, cuando van camino, podríamos decir, al sacrificio, le dice el hijo, el muchachito, ¿verdad? Papá, llevamos fuego y llevamos leña, que dicho sea de paso, también va el pobre Isaac cargando la leña, naturalmente como joven. Pero Isaac aquí es el símbolo de Jesucristo también, que carga la cruz hasta para su propio sacrificio. Ya aquí hay un preanuncio de este misterio de la cruz. Llevamos fuego, llevamos leña. ¿Y dónde está la víctima para el sacrificio? Le dice Abraham, inspirado por el Espíritu, ¿verdad? Dios proveerá. Y Dios proveyó. Dios proveyó. En aquel momento les proveyó aquel corderito, ¿verdad? Que era signo también del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Signo del Cordero de Dios, signo de Jesucristo, signo de Jesucristo. Entonces aquí podríamos decir, en la figura de Abraham, de Isaac, del fuego, de la cruz, hay como un protoevangelio, El fuego significa el Espíritu. La leña va también simbolizando la cruz. Isaac simboliza a Jesucristo. El Cordero también simboliza a Jesucristo. Y Abraham creyó, Abraham se abandonó a la palabra de Dios. Y el Señor no permitió, ¿verdad? Dios Padre no permitió que sacrificara a su hijo, porque lo que quería Dios era sobre todo
conocer este corazón de Abraham, un corazón santo, un corazón lleno de luz, lleno de la gracia, lleno del Espíritu, lleno de fe. Por eso Abraham es realmente, podríamos decir, emblema. Abraham es un símbolo para nuestra fe, de que en Dios podemos poner toda nuestra confianza, pues Él no me va a fallar, como dice la canción, si yo me fío del Señor, no me va a fallar, no me va a fallar. Pidamos al Señor que nos dé la gracia también de tener esta fe de Abraham. El otro personaje que se distingue por su fe, por su confianza en Dios y que nos presenta el catecismo es la Santísima Virgen María. ¿Y qué nos dice el catecismo en el número 148? La Virgen María realiza de manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios, y dando su asentimiento: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Isabel la saludó: dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Por esta fe todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. María realiza de una manera perfectísima esta obediencia de la fe. Primero porque se fía plenamente, totalmente en el Dios para quien todo es posible. Para quien aquello que es imposible para los hombres es totalmente posible para Él. Por eso puede decir, he aquí, hágase en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. Decir esclava del Señor en ese tiempo tiene su gran significado, porque el esclavo de aquel tiempo era una pertenencia al amo, pertenecía al amo como podía pertenecer un animal, y por eso el amo incluso podía hacer con el esclavo lo que quisiera, hasta quitarle la vida, y no iba preso por eso. Cuando María dice aquí la esclava del Señor, está diciendo justamente eso. Está diciendo: yo estoy en las manos de Dios, que Dios haga de mí lo que Él quiera. Y de hecho se arriesgó incluso poniendo en juego su propia vida, porque al decir sí a la palabra de Dios, podía ser considerada una adúltera. Ya estaba comprometida con José y de hecho tuvo sus inconvenientes con José. José es el primero, ¿verdad?, que decide repudiarla en secreto, pero el Señor que la metió en ese lío, el Señor la sacó, y por eso también se le aparece a José y le dice: José, cuidado, no temas en llevarte a María, tu esposa, tu mujer, porque la criatura que ella espera no viene por intervención humana, sino que viene por obra y gracia del Espíritu Santo. Y José se fió de esta palabra de Dios. Por eso en José también encontramos un emblema, un signo, podríamos decir, el último de los patriarcas es José, porque también es el hombre de fe, el hombre que se fía de la palabra de Dios, el hombre que cree en la promesa. Y por eso vemos hoy a San José como uno de los grandes, ¿verdad? Y esta familia es la Sagrada Familia porque es testimonio de fe para nosotros, porque allí vivió, allí nació, allí creció, y creció en estatura, en gracia y en sabiduría, el mismo Señor, el mismo Hijo de Dios, María entonces también es la considerada dichosa, porque creer es una dicha, creer es una bendición, ya se lo había dicho el Señor también a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Bendeciré a los que te bendigan. El que bendice recibe bendición, el que maldice, eso mismo recibe. Ya dice Jesús: con la vara que mida, con esa vara te medirán. Y por tanto el hombre positivo, el hombre que siempre pone su confianza en Dios, es una persona que sale adelante. La mujer que cree en el Señor es una mujer que sale adelante, porque mira el mundo con sentido de luz, con sentido de fe, con sentido de esperanza, y vence. Vence no solamente por la fe en sí mismo, que naturalmente es necesaria, sobre todo por la fe en el Dios de lo imposible, que conduce y dirige nuestros pasos, dirige nuestra vida. Dichosa tú
que has creído que la palabra de Dios se cumplirá. Y esta palabra se ha cumplido y se seguirá cumpliendo perfectamente en María. ¿Cuántos templos son dedicados a María en el mundo entero? Millones de templos. Como dice una canción, miles de ermitas pequeñitas llevan tu nombre, María. ¿Cuántas personas llevan el nombre de María? ¿Cuántas canciones se han escrito a María? ¿Cuántas imágenes se han levantado en honor de María? ¿Cuántas eucaristías se han celebrado en honor de la Santísima Virgen María? Dichosa tú, pero todo eso es poco. Ella es la reina de los ángeles, la reina de los patriarcas. Ella es la que está sentada a la derecha del rey, como dice también el Salmo. A tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. Pidamos al Señor que nos dé a nosotros también la gracia de responder como María a la fe, de responder a la palabra, de responder a la llamada de Dios. Él lo ha hecho con ella, también lo ha hecho contigo y conmigo, y cada uno tiene aquí un puesto, tiene una misión que realizar. Pidamos al Señor que nos bendiga, que bendiga sus hogares, que bendiga sus familias, que nos dé este amor por la palabra de Dios, que la Biblia no sea en mi casa un libro muerto, no esté allí en un rincón cogiendo polvo, no, que sea esa palabra que el Señor pone en tus manos para ser leída, para ser acogida, para ser meditada, pero no solamente para ser leída y meditada, sino también para ser orada y para ser vivida y testimoniada y proclamada en mi familia, en mi comunidad. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.